También hemos mencionado al principio, por supuesto, el cambio de gobierno, pero sobre todo enfocado a ese nuevo gabinete ministerial que va a acompañar a Rodrigo Paz Pereira. Este gabinete ministerial, por supuesto, es de alta confianza de Rodrigo Paz Pereira, pero tiene un objetivo, y ese objetivo es salvar a Bolivia de la crisis en el más corto tiempo posible. Que esto amerita un análisis, por supuesto que sí, y lo hemos invitado para eso al analista económico Hugo Valderrama, a quien ya tengo el gusto de saludarlo. Hugo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Un saludo allá tenemos a Tarija, querido Níbar. Hugo, de los ministerios, por supuesto, que se han considerado, tomando en consideración a la vez, valga la redundancia del término, está hecho para reducir el aparato estatal, adelgazar el aparato estatal. Por lo tanto, había reducción de ministerios, pero hay ministerios que son claves. Muchos podrían denominar incluso ministros apagafuegos. ¿Por qué apagafuegos? Porque terminarán tratando de apagar el fuego que ya venía del anterior gobierno y el fuego que podría suscitarse a la medida que avanza este. Estos ministerios, ¿cuáles son? Y según tu enfoque en el plano económico, ¿qué ministerios son los que hoy van a llevar las riendas para salvar dicho momento en el que está pasando la patria, el país, el pueblo boliviano? Hugo, contigo. Gracias, Níbar. Mira, yo ayer he visto la posición de los ministros. Hay cosas que yo puse algo en redes, ¿no? Pensé que iba a ser más apretado el ajuste. Hemos bajado de 17 a 15, básicamente 2 o 3 ministerios nada más. Pero yo tengo plena confianza, por ejemplo, en Lupo. Él está con el cargo de ministro de la presidencia. La capacidad de negociación conciliadora, de generar gobernabilidad tan importante hoy día de José Luis. Mi confianza plena en Gabriel Ríos, en que por lo menos podamos surfear la crisis económica, porque en este punto hay que ser claro, las reformas económicas no dependen exclusivamente del ministro, sino que tiene que ser una coordinación con el legislativo. Hay reformas económicas que tienen que salir desde el Parlamento, desde diputados y senadores, y te doy una, el régimen impositivo, el régimen de inversión extranjera directa, el tema de la política monetaria, etcétera. O sea, tendríamos ya tener una plena coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ya empezar a trabajar. Evidentemente, Gabriel, lo que tengo confianza es que por lo menos estas semanas que se vienen, que son muy, muy complicadas, hemos recibido un país, o están recibiendo un país, mejor dicho, básicamente destrozado, con las cuentas fiscales en rojo, sin confianza internacional. El trabajo de Gabriel va a ser ese, ¿no? Darle un control de daños. Tú decías, es un apagafuegos durante las primeras semanas del gobierno de Rodrigo. Evidentemente, creo que la mejor ficha hasta ahora en el área importante es la del licenciado Medina Celi, en el asunto de hidrocarburos, un experto en el área, y que también genera confianza a nivel internacional. Hay que rescatar que Rodrigo Paz ha puesto ministros claves en base a meritocracia, ¿no? No ha sido presionado, no ha sido lo que se pensaba en campaña, ¿no? Que él iba a ser una continuación del movimiento al socialismo, que los ministerios iban a repartirse entre las organizaciones sociales como nos tenían acostumbrados, etcétera. No, tenemos pues, hay meritocracia, lo que se ve, y este es un gran avance, sobre todo en afán de recuperar la institucionalidad. No te digo que esté perfecto, no te digo que sea lo ideal, pero por lo menos es un camino hacia la recuperación. Ahora, creo que hay que empezar a exigir también una coordinación del Parlamento. Yo conversaba el otro día con una paisana tuya que está en el Parlamento ahora, con Lorena Gareca, está como diputada.
Y le decía que es el momento de que todas las fuerzas políticas apunten a un solo carro, que es la recuperación de la institucionalidad. En este caso se necesita una coordinación fuerte entre lo que puede hacer el legislativo y lo que puede hacer el ejecutivo. Evidentemente, tener a dos buenos ministros en áreas claves como temas financieros, económicos y como temas energéticos, ya es una buena señal. Ahora la señal tiene que venir de los parlamentarios también, en enfocarse. Obviamente hay que discutir primero el presupuesto general, veremos cómo les va, pero también hay que empezar a discutir el asunto de las reformas urgentes que se necesitan hacer ya nomás para enero. Ojo, y me olvidaba hace un rato, les han dejado la ley de diferimiento de créditos como un cazabobos a última hora antes de cerrar la puerta el gobierno de Arce Catacora. Y bueno, quiero manifestar que también me ha llamado mucho la atención, y al principio lo decía, entre luces y sombras hubo muchas cosas. Y efectivamente vamos a hablar primeramente de lo positivo. Sí, hubo un cambio trascendental, se nota, pero no olvidemos de que en cada personaje o perfil que se ha considerado, muchos tienen y otros no un pasado, ¿no? Y mientras se iba generando la información de que quién va subiendo a los ministerios, por supuesto, salta a la luz muchas cosas. Algo que yo tengo que destacar, por supuesto también, y aprovecho para que si me pueda corregir Hugo Valderrama, que lo entiende mejor, es la posesión del ministro Óscar Mario Justiniano, que es el ministro de Desarrollo. Vamos por fin a lo que dice el Deber. La imagen, por favor, del Deber, porque Óscar Mario Justiniano asume como ministro de Desarrollo y marca el acercamiento del gobierno con el sector empresarial. Qué importante esto, porque antes no lo habíamos considerado, ¿no? Hace más de 20 años. Un ministro que está muy ligado a las raíces empresariales a través de la CAO. ¿Qué podemos decir de él, Hugo Valderrama? Mira, me parece muy bueno que se empiece a hacer, a mirar al empresario como lo que es. El empresario en cualquier sociedad es un elemento vital porque es el que construye el mañana. La capacidad empresarial de cualquier país es la que soluciona problemas que tienes hoy como ciudadano, es la que te genera empleo, es la que te genera riqueza. Y mientras más empresarios tenga una sociedad, mientras más se garantice la propiedad privada, más próspera es. Me parece un cambio importante. Evidentemente, poner un ministro no es en esencia la panacea, pero es una muestra de que Rodrigo Paz está intentando acercarse a quienes sostienen este país, que es el aparato productivo, a quienes generan la riqueza que se tiene en el país, y darle estas señales muy positivo. En Cochabamba ha habido un montón de reacciones, te diré, he visto a varios asambleístas del Movimiento al Socialismo, asambleístas por Cochabamba, que están en la gobernación, lanzar el grito al cielo diciendo que es el gobierno de los pocos, que es el gobierno de las élites, el viejo discurso de pensar que si eres empresario eres el malo, ¿no? Y que los buenos son los movimientos sociales, los sindicatos, una cosa de esas. En general veo esto como yo preferiría que se reduzca aún más el aparato productivo, pero esta es una buena señal de que el Estado intenta por lo menos coordinar con los empresarios y no verlos y no aplastarles el cuello como lo ha estado haciendo hasta ahora. Como te digo, necesitaríamos coordinar un asunto más serio desde el Ejecutivo con el Legislativo. Te doy un dato, deberían estar tratando los diputados y senadores varios asuntos, por ejemplo, con tema de impuestos. No sé cuántos años llevamos con tener directores nacionales de impuestos a interinatum, ¿no? Los famosos interinos. Y esto además ha generado unas normativas abusivas, etcétera. Creo que eso debería ya tratarse. No podemos tener una institución tan importante como impuestos en base a interinos, ¿no? Que estamos con eso hace mucho tiempo. Y también hay que tratar el asunto de unas modificaciones al Código Tributario, que serían evidentemente señales complementarias a todo lo que se está haciendo. Repito, yo he decidido darle un voto de confianza
a los ministerios claves que ha puesto Rodrigo y a cierto enfoque de país que él está dando. Es un voto de confianza, no es una carta blanca, ¿no? Mira, hablando de importantes planteamientos legislativos, hablando de eso, de cambios importantes para la economía, ha salido ayer Rodrigo hablando con el vicepresidente, con Edman Lara, y dice, tienes una labor dura de consenso, le dice. Paz plantea a Lara reformar las leyes económicas y allanar las inversiones. Imagínate esta tarea tan difícil, a ver si Edman Lara lo logra ¿qué dice? ¿En cuánto tiempo? Imagínate, en 6 meses. En 6 meses. Eso a ver si no le va a dar tiempo ni siquiera para hacer un TikTok. Necesitamos prontitud. Bolivia está a punto de recibir inminentemente una cantidad de recursos del exterior, de inversionistas también, manifestó el nuevo gobernador de Bolivia en el gobernante de Bolivia en el acto protocolar que instaló el Palacio Quemado. Ahora, como digo, 6 meses para esto le pide Rodrigo Paz Pereira para allanar el camino a los inversionistas y que además estas leyes económicas sean de confiabilidad, porque eso es lo que se requiere, confiabilidad, que otra vez el inversionista extranjero y el mismo inversionista nacional confíe en el Estado. Ahora, vámonos a otro importante ministro, Mauricio Medinaceli, que tú lo citaste, Hugo. Y este dice, economista boliviano, egresado de la Universidad Católica Boliviana, tiene unos altos estudios de posgrado en Estados Unidos. Es efectivamente uno de los fichajes más relevantes que va a tener justamente como tarea el apagafuego. Vamos al segundo, que tú también lo citaste, es José Luis Lupo, ministro de Presidencia. Y este es su tarea, más allá de que todo el mundo ya sabe dónde trabajó en organismos internacionales, financieros, como la CAF, BIP, Fomplata, y además fue ministro, ¿no? O sea, ya también tiene una experiencia bastante amplia en esto, es un hombre de bastante trayectoria, pero hoy su tarea es realmente trascendental, ¿no? Porque es ministro de la Presidencia, no, es como el gestor político, es un gestor político, tiene que saber cómo generar todo lo que significa el andamiaje o, por decirlo así, la logística para ese cambio que realmente se necesita. Vamos con la última, por favor, de acuerdo a este nuevo gabinete. Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno. Él tiene un pasado mirista, ¿no? Muchos dirán, viene de la cuota del MIR, porque fue prácticamente parte del gobierno de Jaime Paz Zamora, del padre, abogado, fue viceministro del área de desarrollo alternativo en Bolivia el 2004, ha estado vinculado en el ámbito político más que a la academia pública de manera destacada, fue alto dirigente del MIR. Aunque nunca estuvo en las altas dirigencias, bueno, quiero decir, en los altos cargos del MIR, pero de las dirigencias del MIR puede ser. Y quiero cerrar con esta, por favor, porque hay cambios en YPFB y qué importante cuando hablamos de economía, hablar de YPFB y la ANH. Vamos con esa imagen, por favor, porque Youssef Al-Akli y Margot Ayala asumen el mando en ambas instituciones. Eso marcó una noticia relevante el día de ayer, pero no tanto por el cambio, sino por quien está acompañando. Esa señora o señorita Margot Ayala se la ha visto vinculada al gobierno de Evo Morales. Vamos con la última imagen, porque ahí está justamente asumiendo la posesión, como viceministra de hidrocarburos, puesta por Tulo Sánchez. Acuérdense de ese ministro que decía, y tarijeño además,
decía, vamos a tener un mar de gas. Y ahora pasa de ser viceministra en tiempos de Evo Morales a ser secretaria de la ANH, quien controla a YPFB en tiempos de Paz Pereira. ¿Cómo culminamos este análisis, Hugo Valderrama? Evidentemente, había visto esta dominación, no me parece muy coherente. Hay que entender algo, Níbar, el movimiento al socialismo se ha filtrado en todos los partidos, ¿no? Había gente del movimiento al socialismo con Rodrigo, con el movimiento con gente de Libre, con Manfred, o sea, estas personas están muy acostumbradas a migrar de partido en partido y a camuflarse en cargos públicos. No me extraña. Me parece una mala ficha. Creo que dentro de todo esto no está bien. Pero repito, en general hay que mirar esto como un cambio de estructura. Creo que es muy bueno que el Frente de Tuto Quiroga haya decidido hacer una oposición constructiva dentro del Parlamento, y eso obviamente tiene que dar gobernabilidad. ¿A qué viene este tema? Que si desde el Parlamento reducimos todo este sistema de leyes que asfixian a la economía, modificamos el tema de política exterior, el tema de inversiones extranjeras, el tema de impuestos, etcétera, básicamente el Estado quedaría más reducido. O sea, si Rodrigo es coherente con el discurso del Estado tranca, tienen que quitarle todo el sistema legal que hace que el ciudadano viva enfrascado, pues ahí enredado en una maraña de normativas abusivas. Si modificamos todo esto desde el Parlamento, bueno, esta gente queda con mucho menos poder. Creo que es muy importante que el Parlamento ya empiece a generar estas reformas en la misma línea de Rodrigo. No me gusta esta ficha de la señora Ayala, pero bueno, está ahí, ¿no? Habría que ser muy vigilante con qué es lo que hace. Lo bueno es que son cargos, en política se llama cargos fusibles, no se queman ni se reemplazan. Son cargos fusibles, me gusta ese término, pero también son cargos de alta responsabilidad, ¿no? Justamente para generar ese cambio. Y tú bien decías, sí, es verdad, hay mucha gente que estuvo en el movimiento al socialismo. ¿Por qué? Porque son 20 años, imagínate. Pero también no es un pretexto para decir, bueno, no hay más personas, ¿no? Hay muchos otros más profesionales y no puede ser que solamente el profesionalismo o la experiencia ronde en ese círculo. Pero bueno, esperemos, porque esto recién empieza y puede dar para mucho análisis en lo largo y tendido de 5 años. Hugo Valderrama, como siempre, un placer tenerte con nosotros. Un placer, Níbar, un saludo hasta la hermosa Tarija. Vámonos al otro lado con Patricia Alarcón.